Bienvenidos al capítulo 17. Hoy vamos a hablar epistemología como vimos antes y vamos a dar una recapitulación anterior del aprendizaje aprendido anteriormente. La metafísica contribuyó a las teorías del ser con Aristóteles, las categorías y la distinción entre materia y forma, estableciendo las bases para la filosofía occidental. Kant revolucionó la metafísica al analizar los límites del conocimiento humano y la distinción entre fenómeno y noumeno. Heidegger se centró en su filosofía en la ontología del ser, explorando la existencia humana desde una perspectiva más profunda y radical. Cada uno de estos filósofos han dejado una huella imperecedera en la metafísica y en la filosofía occidental, marcando un hito para el desarrollo de ahora la epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen, pero también los límites, pero ya no de la realidad de la naturaleza, sino del conocimiento. Entonces se pregunta de preguntas fundamentales sobre el conocimiento, qué podemos conocer, cómo adquirimos el conocimiento y cuál es la justificación para nuestras creencias, como vimos anteriormente. El propósito de la epistemología es entender los procesos y condiciones que hacen posible el conocimiento, evaluar la fiabilidad de nuestras creencias y explorar los criterios para distinguir entre creencias justificadas y no justificadas. El fundamento de la epistemología establece las bases para el entendimiento de cómo conocemos el mundo, lo cual es crucial para cualquier disciplina que dependa del conocimiento, como la ciencia, la ética y la filosofía en general. También nos proporciona herramientas para evaluar la validez de nuestras creencias y las metodologías usadas para obtener el conocimiento, contribuyendo a la mejora de la investigación y el pensamiento crítico. La pregunta fundamental sobre la naturaleza del conocimiento es: ¿qué es el conocimiento? Si usted hace esa pregunta, ¿qué es el conocimiento?, podrá responder que es información, datos o es impresiones que entran a la mente. Entonces la epistemología busca definir qué constituye el conocimiento y cómo se diferencia de otras formas de creencias, opinión. Conocer es diferente a opinar sobre una cosa, conocer es diferente a tener un prejuicio sobre esa cosa o una creencia sobre esa cosa. ¿Qué realmente es conocer? Entonces acá hablamos de la justificación del conocimiento verdadero. Tradicionalmente el conocimiento se ha definido como creencias verdaderas justificadas. Esta definición sostiene que para que algo sea considerado conocimiento debe ser una creencia que pueda ser verdadera y esté adecuadamente justificada. El problema de esta definición es que debates sobre esta definición no son suficientemente contundentes, como las críticas al problema del escepticismo, o si se necesitan condiciones adicionales para explicar el conocimiento. Entonces, o sea, necesitamos una abstracción, un cerebro más grande para entender qué límites le vamos a poner al conocimiento estando en las condiciones que estamos actualmente. La pregunta también sobre las fuentes del conocimiento son cómo adquirimos el conocimiento. Y al parecer responder es fácil, ¿no? Por impresiones, experiencias sensoriales. Filósofos como John Locke y David Hume hablan de esta defensa del conocimiento, se llama empirismo, ¿no? El empirismo. El racionalismo también es la creencia de que el conocimiento puede ser adquirido a través de la razón y el pensamiento lógico, sin necesidad de experiencias sensoriales. Descartes y Leibniz son ejemplos de esta racionalidad, y Platón nos dice más antes que el conocimiento viene por reminiscencia, un recuerdo de lo que ya conocía antes y ahora lo explico de nuevo. Y también tenemos el conocimiento y el aspecto intuitivo y testimonial del conocimiento. Considera entonces esta tercera posición que la importancia de la intuición y la confianza en las fuentes externas como la autoridad o el testimonio de otros son importantes para ver cómo adquirimos el conocimiento. Y se hace preguntas sobre la credibilidad. ¿Te acuerdas? Entre problemas, ¿no? La credibilidad, ya que los sentidos nos pueden engañar, la razón no puede ser de todo fiable, los conocimientos intuitivos de terceras personas tampoco pueden ser infiables. Entonces, ¿cómo justificamos nuestras creencias? ¿Cómo hacemos eso?
La epistemología entonces explora los métodos y criterios usados para justificar nuestras creencias y evaluarlas en términos de credibilidad. La idea de que el conocimiento se basa en creencias fundamentales que no requieren justificación adicional se llama fundacionismo. El fundacionismo es la idea de que el conocimiento se basa en creencias establecidas, innatas, fundamentales, que no requieren otra justificación adicional, sino que ya están dadas. Este fundacionismo es muy interesante. También tenemos que entender el coherentismo. El coherentismo es básicamente la teoría de que las creencias es justificable si es coherente con un sistema de creencias interrelacionado, o si se interrelacionan ciertos conocimientos y tiene coherencia y es coherente, ¿no? Esto se basa mucho en la ciencia, donde tiene que estar lógicamente administrado, armado, para que esa investigación sea coherente, tenga precisión lógica y sea verificable, así como sistemático. Y también tenemos el tercer aspecto, que es el escepticismo, ¿no? Este tercer aspecto examina los argumentos que cuestionan la posibilidad de obtener el conocimiento verdadero o justificado. Entonces los desafíos que presentan para la epistemología son varios. Por ejemplo, si es posible que un conocimiento verdadero sea no posible, que haya la posibilidad de que no sea verdadero, aunque sea 1%, no es entonces 100% objetivo, no es 100% verdadero. Entonces estos desafíos se presentan en la ciencia y la epistemología, que nos dicen que el escepticismo son las corrientes que no creen absolutamente en nada, ¿no? Por ejemplo, cualquier teoría científica que podamos tener, nosotros al momento de tener 1% de posibilidad de que no sea posible, ese conocimiento queda anulado. Y eso es el escepticismo. Y tenemos que hablar de la verdad y la creencia también. La verdad y la creencia. ¿Qué es la verdad y qué es la creencia? Entonces, ¿qué es la verdad y cómo se relaciona con la creencia también? Se pueden preguntar. Y entonces la epistemología analiza la relación entre la verdad, las creencias y el conocimiento. Las teorías de verdad incluyen la teoría de correspondencia. La verdad es lo que corresponde a la realidad. Hay personas que dicen eso, correspondencia. La verdad es lo que corresponde a la realidad. La teoría coherentista nos dice que la verdad es la coherencia dentro de un sistema de creencias. La verdad es la coherencia dentro de un sistema de creencias. Y la teoría pragmatista, donde la verdad es lo que funciona en la práctica. La relación entonces entre creencia y conocimiento explora cómo nuestras creencias deben alinearse con realidad para constituir conocimiento verdadero. Explora cómo nuestras creencias deben alinearse como la realidad para de ahí construir conocimiento verdadero. Estas creencias deben ser tan asociadas como la objetividad que podamos tener de un conocimiento que podría ser verdadero en un punto, en cierta medida. Entonces la epistemología es la rama de la filosofía que busca entender la naturaleza del conocimiento, sus fuentes, su justificación y la relación con la verdad. A través del análisis de estas cuestiones fundamentales, la epistemología proporciona las herramientas necesarias para evaluar nuestras creencias y la validez de nuestras afirmaciones sobre el mundo. Aunque pueda parecer abstracta, sus implicaciones son cruciales para la ciencia, la ética y el pensamiento crítico en general. Esta es una breve introducción que hicimos sobre la ética. Ahora vamos a entrar a profundidad con la epistemología. Se define y se centra en cuestiones sobre cómo adquirimos el conocimiento, qué podemos conocer y cuáles son los criterios para justificar nuestras creencias. El objetivo principal de la epistemología es analizar las condiciones y procesos que hacen posible el conocimiento, evaluar la validez de nuestras creencias y establecer criterios para determinar qué creencias pueden ser consideradas verdaderas o justificadas. La importancia para la epistemología se da en el pensamiento crítico y los fundamentos del conocimiento. El pensamiento crítico ofrece herramientas para evaluar la fiabilidad de nuestras creencias y metodologías, promoviendo así un
un pensamiento crítico y riguroso sobre el conocimiento. Y la epistemología proporciona una base para entender cómo adquirimos y validamos el conocimiento, cuál es fundamental, lo fundamental para todas las disciplinas que dependan del conocimiento. Y también se hace preguntas, por ejemplo, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué constituye el conocimiento? Esta pregunta busca definir qué significa conocer algo y cómo se distingue el conocimiento verdadero de un conocimiento simple, una creencia, una opinión. ¿Cuál es la distinción? Y aspectos claves: tradicionalmente el conocimiento se ha definido como creencia verdadera justificada. Es una creencia verdadera justificada, y esto implica que para que algo sea considerado conocimiento debe ser una creencia que sea verdadera y que esté adecuadamente justificada. Y entramos al problema de la definición. Aquí no existen debates si esta definición es suficiente, especialmente a la luz de los desafíos como el escepticismo, ¿no? Que nos dicen que hay posibilidad de que 1% no sea verdadero, entonces no existe, no es un conocimiento absoluto. Y entonces, ¿qué cuestiona si podemos tener un conocimiento verdadero o no? Eso lo hace la epistemología, nos cuestiona esa situación del conocimiento verdadero. ¿Y cómo se justifica el conocimiento? La epistemología explora estos métodos y criterios. Hay un método sistemático que utilizan para justificar nuestras creencias, como la lógica proposicional, que es la lógica clásica, que son válidas y verdaderas y cumplen ciertos patrones. O IP es igual a P o Q. Entonces, estos métodos de justificación examinan los diferentes métodos, y también tenemos que incluir a esto, eso se refiere al racionalismo, la lógica, pero también hay otro método para conocer, que es la observación empírica, y también la coherencia lógica. Y el raciocinio, el racionalismo se basa en la simple razón, ¿no? Si P es Q, si P es Q, entonces Q es P. Pero la lógica ya también integra las creencias en un sistema coherente, ¿no? Ya también con proposiciones. Cuando el sol sale en la noche, los murciélagos salen de su cueva. Entonces ahí vemos que una proposición puede ser falsa o puede ser verdadera, ya no dependiendo de esa especie, sino viendo ya el contenido que integra una proposición. Entonces, estos criterios de justificación determinan si una creencia es adecuadamente respaldada por evidencia o razones, y esto incluye el análisis de fuentes de conocimiento. Las fuentes de conocimiento, como la experiencia sensorial, la intuición y el testimonio, son importantes para ver en qué conocimiento puede ser validado o no, según la epistemología. Validado siendo conocimiento verdadero, evidentemente. Entonces, la relación que hay entre creencia, verdad y conocimiento hay que tenerla bien en claro, ¿no? Entonces, la epistemología investiga cómo se relacionan estos conceptos y cómo influyen en la comprensión del conocimiento. Por ejemplo, la creencia es un componente fundamental del conocimiento, pero no toda creencia es conocimiento. La creencia debe ser verdadera y justificable para ser considerada conocimiento. Justificada, y también tiene que ser verdadera, una creencia. Pero la verdad, cuando se habla de la verdad, se relaciona con la correspondencia entre las creencias y las realidades, o la realidad. Entonces explora cómo definimos y determinamos la verdad en una relación con el conocimiento, cómo definimos qué es verdad y qué es mentira. Mientras que el conocimiento como término, el conocimiento como palabra, el conocimiento así, la define clásicamente como creencia verdadera justificada. Creencia verdadera justificada que busca integrar otros aspectos, para entender cómo se forma el conocimiento. Mientras que la creencia es un componente fundamental del conocimiento, pero no toda creencia es conocimiento. El conocimiento es un sistema ordenado que tiene como fundamento la creencia verdadera justificada, que busca integrar otros aspectos para entender cómo se forma un conocimiento más amplio, cómo se forma algo mucho más abstracto, pero que sea justificable y que sea verdadero a la vez. Y nos trae problemas, como vimos antes, el escepticismo y el relativismo, ¿no? ¿Podemos conocer algo con certeza? Nos preguntaríamos en el escepticismo.
El escepticismo va a cuestionar la posibilidad de tener un conocimiento verdadero o justificable, planteando desafíos significativos para la epistemología, mientras que el relativismo va a preguntarnos, ¿es el conocimiento absoluto o relativo? ¿Hasta qué punto es absoluto y hasta qué punto es relativo el conocimiento? Y entonces el relativismo sostiene que el conocimiento puede variar según el contexto cultural de los individuos, planteando preguntas sobre la universalidad del conocimiento. Hay ciertos conocimientos, tengamos ejemplos para ser más claros, ¿no? La creencia de la religión en la India, cuando se la transmitimos como conocimiento, pero ellos lo conocen como creencia y verdad, tienen ese conocimiento, ese aprendizaje. Pero cuando lo llevamos a Occidente, ellos lo tienen como conocimiento y no como verdad y creencia. Y así vamos a poder poner ejemplos de muchos conocimientos, creencias y verdades que tengamos en el mundo, la realidad, en la existencia, pero que siendo opuestas a otras cambian de posición, de creencia a conocimiento simplemente, o de verdad a creencia, o de verdad a conocimiento. Y la epistemología trata de examinar la naturaleza del conocimiento y sus fundamentos y su justificación a través de la definición del conocimiento, la justificación de creencias y la exploración de esas relaciones entre creencia, verdad y conocimiento. Entonces la epistemología proporciona un marco para entender cómo obtenemos y validamos el conocimiento. Además también aborda desafíos como el escepticismo y el relativismo, que son fundamentales para la comprensión completa de la epistemología. Tenemos que hablar ahora de las principales teorías y filósofos en epistemología. Como vimos, el empirismo sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial, lo sensorial, el tacto, el sentido. Según esta perspectiva, nuestros conocimientos y conceptos se originan a partir de la observación y la experimentación directa del mundo. Y filósofos como John Locke, David Hume, son los más representantes, donde Locke nos dice que la mente es una tabula rasa. Al nacer, nace así, sin ideas innatas, nace como un pizarra en blanco, y todo conocimiento se basa entonces en la experiencia, y ya sea a través de sensaciones directas o reflexiones, experiencias internas, se va llenando la tabula rasa. Ideas simples y compuestas se van poniendo en la tabula rasa, y propuso que el conocimiento constituye a partir de ideas simples, como por ejemplo hoja, palabra, cosas simples, cotidianas, derivadas de la experiencia, y que estas ideas se combinan con ideas compuestas. Una vez tengamos el tacto de una hoja, ya mi mente lo puede asociar con un cuaderno que vio antes, ¿no? Hojas, libros, cuando abrió, y ya lo puedo asociar con tal libro. Y ese libro lo puedo asociar con un filósofo, y ese filósofo lo puede en un periodo, y ese periodo lo puedo asociar en una clase. Ya se va a un conocimiento de ideas compuestas, se van formando de ideas simples, por así decirlo, ideas simples derivadas de la experiencia. Y David Hume nos habla de las impresiones y de las ideas. Hume distingue entre impresiones, o sea, experiencias sensibles vivas, e ideas, que son copias menos vívidas de las impresiones. Estas copias menos vívidas de las impresiones son las ideas. Argumentó que todo conocimiento se basa en impresiones, y que las ideas complejas se forman a partir de combinaciones de impresiones simples. También nos habla del escepticismo empírico. Hume, cuando habla del escepticismo empírico, cuestiona la idea de causalidad y la noción de que podamos tener conocimiento de principios universales, sugiriendo que nuestra creencia sobre causas y efectos se basan en hábitos y costumbres más que en conocimiento racional. Todo lo que conocemos actualmente nosotros, yo diría que estaría guiado por las impresiones simples, que se van haciendo compuestas, que se van haciendo ideas, no compuestas, ideas compuestas desde la teoría de Locke, pero se van haciendo ideas de acuerdo a las impresiones que hemos experimentado en el tiempo. Se va construyendo el conocimiento de acuerdo a eso. Y la idea de causalidad y la noción de que podemos tener conocimiento de principios universales sugiere el efecto
de los hábitos en la mente, y esos hábitos se convierten en ideas, y las impresiones son la fuente de las ideas. Las críticas al empirismo son varias. El problema de la inducción, por ejemplo. El empirismo enfrenta el problema de justificar la inducción. Queremos decir con inducción es la observación de particularidades de lo particular a lo general. Y esto es el problema que viene desde Aristóteles, porque Aristóteles menciona que la esencia del mundo ya no está en el mundo de las ideas, como decía nuestro amigo Platón, sino que está en la cosa misma, en la materia, acá, hoy, ahora, en el mundo. Y de acuerdo a esas ideas y esas categorías en el mundo, las cosas en el mundo, podemos conocer la esencia de las cosas, podemos conocer lo platónico, el bien ahí. Y entonces al tener un cuaderno, ya conozco el cuaderno en su particularidad, y en esa particularidad está su esencia ahí. Y ya no necesito ir al mundo de las ideas, sino que tengo que ir al mundo material. Eso es inducción. Por ejemplo, este cuaderno que tengo acá es un cuaderno único acá. Pero la idea de cuaderno, el universal, la categoría de cuaderno, no va a referir a todos los cuadernos, mi cuaderno, sino este cuaderno, pero tiene su universal, que es el cuaderno. Y eso es inducción. De cosas particulares voy a ver lo general, o voy a ver la categoría más grande, ¿no? La universalidad de la categoría. Entonces, y esto el empirismo se basa en inducción para esto. Entonces, es válida la inducción para el conocimiento en el empirismo. Más bien el racionalismo es una teoría epistemológica que sostiene que el conocimiento se puede adquirir a través de la razón y el pensamiento lógico sin la necesidad de la experiencia sensorial directa. Entonces los racionalistas creen en la existencia de ideas innatas, ojo, ideas innatas, y principios fundamentales que son independientes de la experiencia. Estas ideas innatas tenemos acá, podemos hablar acá de Kant, pero vamos a hablar del componente del filósofo más representante, que es René Descartes. René Descartes, en Meditaciones Metafísicas, ha empleado la duda metódica para cuestionar todas las creencias que puedan ser consideradas absolutamente verdaderas. Entonces pone en duda todo lo que conoce, incluso los sueños, la vida, la experiencia, los recuerdos, todo, la realidad, la forma, y llega a la conclusión de que no puedes dudar de una sola cosa, no puedes dudar de que él duda. Y eso es un punto central en la filosofía racionalista. Cogito ergo sum, ¿no? Pienso luego existo. Y este es un punto de partida para el conocimiento seguro. Yo, al dudar de todo, pero no dudar de que dudo, puedo iniciar recién a conocer el mundo particular afuera, el mundo externo, de acuerdo a eso a ese estado donde yo no dudo de esa certeza de que pienso. Y eso defiende ideas innatas, ¿no? Defiende la existencia de ideas innatas y principios fundamentales, como la existencia de Dios y las matemáticas. Pero estas también las pone en duda. En los sueños, dice Descartes, hay un genio que 2 más 2 en el sueño o en la realidad sigue siendo 4. Y no puede ser 5 porque me daría cuenta que estoy soñando. Porque tiene que ser 4 porque es un principio innato en mí. Y estos se conocen como a prioris. A prioris son conocimientos independientes de la experiencia. El conocimiento matemático, la idea de Dios, son conocimientos a priori. Y para hablar de Descartes habría que entrar todo un capítulo de 1, 2, 5 horas para hablar toda a profundidad, porque habla del dualismo, la mente y el cuerpo a nivel ontológico, cómo se separan, y es muy complejo. Seguramente en un futuro vamos a analizar su libro, pero esa es la idea central del enfoque racionalista. Otro racionalista que vamos a hablar hoy es Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, que desarrolla la teoría de las mónadas. Estas sustancias simples que son la base de toda la realidad y que reflejan el universo desde su perspectiva única son fundamentales, porque nos dice que todo el mundo, todo el universo está contenida dentro de una mónada que es el individuo. Y esta mónada que es el individuo se refleja contra otras mónadas que también son el individuo, que también son el universo.
Y es como vivimos en bueno, viviríamos yo en mi mónada, que todo el universo está dentro de mí, pero a la vez hay todo universo que está dentro de ti que está escuchando. Y existe algo mucho más grande, una mónada que lo llama armonía, ¿no? La armonía que hace que las mónadas tengan esa relación entre mónadas. Entonces, también vamos a hablar de Leibniz más adelante a profundidad, pero él defendió la existencia de conocimientos a priori, que son independientes de la experiencia y que son necesarios para el entendimiento de la realidad, como vimos con Kant y el espacio y el tiempo también. Entonces, las críticas al racionalismo son que enfrenta desafíos en cuanto a la aplicabilidad de las ideas innatas y la capacidad de la razón para alcanzar conocimientos sobre el mundo empírico. ¿Qué conocimientos? Bueno, acá ya entraríamos a profundizar sobre las ideas innatas, ¿no? Esas ideas innatas, ¿qué son las ideas innatas? Son conocimientos a priori universales y necesarios para entender la realidad. Pero, ¿cuáles son? Puede ser el tiempo y el espacio, sí, como lo dijo Kant, o puede ser ese pienso, luego existo, que es un conocimiento innato, esta idea de las matemáticas y de Dios que se da de forma innata, que no puede engañarme, y si me engaña es un genio maligno, que me está engañando, pero me estoy dando cuenta que me está engañando, y esto es importante para la crítica de la aplicabilidad de las ideas innatas. Y no, en todos los casos no se da. Bueno, o no se quiso dar también, se podría decir. Entonces pasemos al escepticismo. El escepticismo es la posición epistemológica que duda de la posibilidad de obtener el conocimiento verdadero, como mencionamos antes. Los escépticos argumentan que las creencias y las percepciones pueden estar equivocadas o ser inciertas. Sexto Empírico es conocido por sus escritos sobre el escepticismo en esbozos pirrónicos, donde argumenta que no podemos alcanzar certezas absolutas sobre ninguna proposición y que es más prudente suspender el juicio. Le apoyé. Este suspender el juicio es un estado de ser, mejor dicho, un estado de conciencia que nos permite, de acuerdo a la suspensión de juicio, tener un conocimiento objetivo del mundo. Sexto Empírico ya habló en 1100 a 1210 después de Cristo este escepticismo. David Hume, ya en 1711-1776, contribuyó al empirismo presentando argumentos escepticistas sobre la causalidad y el conocimiento de principios universales. Argumentó que nuestras inferencias sobre el mundo se basan en costumbres y hábitos y no en certezas racionales. Las críticas al escepticismo también se hacen notar y algunas críticas provienen del pragmatismo. Entonces, el pragmatismo nos sugiere que el conocimiento absoluto puede ser inalcanzable, entonces podemos operar eficazmente como creencias y prácticas basadas en la experiencia y la utilidad. No necesitamos que ese conocimiento que pueda ser falso en 1% sea descartado por ser falso en 1%, sino que hay que utilizarlo porque es pragmático. Nos sirve, nos ayuda esta creencia a justificar tales actos, tales cosas. Entonces, no vamos a desecharlo eso porque tenga 1% de imposibilidad, sino que hay que aceptarlo y el pragmatismo sugiere eso, la utilidad de todo tipo de conocimiento que beneficie a la mayor cantidad de personas y que sea útil. Entonces se pone a discutir, a dar esa crítica al escepticismo. Y es una crítica también que te hace que hace pensar, ¿no? Si es bueno, si es malo. Y ahí viene también la ética de la epistemología, si eso es bueno en ciertos aspectos y es malo en ciertos aspectos. Cuando investigas ciertas cosas es bueno, pero cuando investigas ciertas cosas es malo. ¿Y por qué? ¿Y de dónde origina ese malo? Entonces el ser humano al ser pragmático, es subjetivo, es imparcial y también se da
esta crítica al pragmatismo. Entonces, para concluir, la epistemología, como el empirismo, el racionalismo y el escepticismo, son corrientes que se basan en la naturaleza, el origen y el desarrollo del conocimiento. El empirismo sostuvo que el conocimiento se basa en la experiencia sensorial, mientras que el racionalismo argumenta que el conocimiento debe ser adquirido a través de la razón y la lógica, independientemente de la experiencia, y el escepticismo cuestiona la posibilidad de obtener el conocimiento verdadero. Estas teorías ofrecen perspectivas contrastantes unas con otras sobre cómo adquirimos y justificamos el conocimiento, y sus debates continúan influyendo en la filosofía contemporánea. Muchas gracias, y el próximo episodio vamos a hablar de la ética. La ética es algo fundamental y es una rama de la filosofía muy interesante, muy amplia también. Y gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.